para llevar a cabo su función, hermano. Él es más que suficiente para obrar en nuestra vida. No necesita que le echemos una mano. Dios es poderoso. Dios no depende de uno, hermano. Dios es poderoso. Por eso, si uno no quiere, el Señor se levanta a alguien, y se levanta a alguien mejor, para causarle a uno celos, hermano. Pero Dios siempre logra su propósito, porque Él es el Dios soberano. Dios nos da la oportunidad de trabajar con Él, pero Él desea que nosotros seamos humildes, que seamos sencillos, que confiemos en Él, que desarrollemos un carácter de paciencia, de perseverancia en Él, hermano, porque Dios en su tiempo va a hacer las cosas. Muchas de las veces nosotros nos impacientamos y por eso actuamos así como Abraham. Mire el caso de los discípulos en el mar. El Señor les dijo que cruzaran al otro lado mientras Él se quedaba en oración. Y dice de que empezó a venirse una tremenda tempestad, el agua entraba en la embarcación y los discípulos, hermanos, sacaban el agua, pero más era el agua que entraba que la que sacaban. Como a la cuarta vigilia, en un periodo como de 3 a 6 de la mañana, era la cuarta vigilia, dice de que ellos, cuando se habían abandonado ya que iban a morir porque no podían contra la tempestad, apareció el Señor caminando sobre el agua. Y ellos gritaban: es un fantasma, es un fantasma. Pero el Señor se acerca a ellos y les dice: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti caminando. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar, pero cuando ven la tempestad empieza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta. Pero podemos ver de que muchas de las veces, estando en situaciones tan desesperantes, de tanta aflicción, nosotros clamamos, pero Dios sabe el momento propicio. Dios nunca llega tarde. Miren el caso de Lázaro. Al Señor le dieron la noticia: el que tú amas, ven pronto, porque el que tú amas está enfermo. Le mandaron un email al Señor ahí, ¿verdad? y el Señor, hermano, le dice a ellos, ¿verdad? Decide quedarse por 3 días más. Y llega al 4º día, hermano, y las primeras palabras son palabras de reclamo. Me imagino que fue Marta, ¿verdad? Porque Marta era un poquito más dudosa, ¿verdad? Señor, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo: Lázaro va a resucitar. Y Marta le dice: sí, sé que va a resucitar en el día postrero. Marta creía, o María, no sé si María en ese momento ahí, pero una de las dos le dice: Señor, sí, va a resucitar en el día postrero, porque ellos sabían de la última resurrección, de los justos y de los injustos y todo. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremenda declaración. Y mire, el Señor no llegó tarde. Para Marta quizás el Señor llegó tarde, pero el Señor llegó en el momento exacto, porque lo que Dios había preparado era glorificarse en su Hijo para resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Algo que era imposible para el ser humano, resucitar a alguien después de 4 días. Pero mire, Dios no llega tarde. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Entonces por eso nos dice acá: deja que Dios actúe. Dejemos que Dios actúe. Él conoce nuestra vida. Él sabe por lo que estamos pasando. Pero si hemos encomendado nuestro camino a Él, y si estamos confiando en Él, entonces el tercer punto es lo que refleja los primeros 2. Es lo que da valor a los primeros 2, porque debemos de dejar que sea Él en nosotros. Debemos de dejar que sea Él el que actúe. Si Él nos ha dado, hermano, una función a desarrollar, entonces es el Espíritu de Dios a través de nosotros el que va a obrar. Entonces dice: Él actuará. Versículo 6: hará resplandecer tu justicia como la luz. La justicia pues es la dependencia.
La justicia es la dependencia, es la vida. El justo es alguien que confía en Dios, es alguien que ha entregado su vida para que Dios sea el que le dirija, el que lo cambie, el que lo discipline, el que lo corrija. El justo es una persona que está esperando en Dios, y muchas de las veces el justo, por confiar en Dios y por actuar en la justicia de Dios, va a sufrir a causa de la injusticia de los hombres, como el caso de Lot. Dice la palabra que el justo Lot sufría, afligía su alma al ver la conducta depravada de los de Sodoma, de los de Gomorra. Entonces el justo, por un lado, va a sufrir las injusticias, los atropellos del hombre, porque el sistema que estamos es un sistema gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de la potestad del aire. Estamos en un mundo en donde el enemigo ha tomado dirección, y en muchos casos el control de los sistemas. Y el mundo, hermano, ¿verdad? Podemos ver de que ataca al justo. El justo siempre ha sufrido. Incluso hay un salmo que dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero lo bueno es lo siguiente: pero de todas ellas, dice la palabra, lo librará el Señor. Mire, puede haber sufrimiento, hermano, pero la promesa es de que Dios nos va a salvar. Mire, y en Pedro dice: si el juicio empieza por casa, ¿en dónde aparecerá? O no, si el juicio, es necesario que el juicio empiece por la casa, dice. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero se establece, hermano, una diferencia muy clara. Dice de que el justo se salva, aunque sea con dificultad, pero se salva. Y eso es lo bueno. Porque Dios dice que los ojos de Dios buscan en la tierra para ver si hay alguien justo, para ver si hay alguien que haga lo bueno. Antes de Cristo no había nadie justo. Dice que Dios vio entre los habitantes de los hombres para ver si alguien hacía lo bueno, y vio de que no había nadie justo, de que todos éramos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Delante de Dios, el ser humano por méritos propios no puede acercarse. Dice que las obras que el hombre hace, que parecen ser obras de justicia delante de Dios, son como toallas contaminadas. Entonces podemos ver de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para justificarse. Por eso dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Cristo Jesús es nuestra justicia. Su sacrificio, su sangre, su obediencia, su entrega a la voluntad del Padre, y en nosotros el creer en Él y abandonarnos en Él y confiar de que Él sea nuestro representante. Entonces la palabra nos ha declarado a nosotros como justos delante de Dios, y los ojos de Dios están sobre nosotros con agrado, porque ahora sí somos justos por lo que Cristo Jesús ha hecho. En el Salmo, al final del Salmo 1, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Amén. Porque Jehová conoce el camino de los justos, y es un camino agradable delante de Él. Jehová conoce el camino de los justos. Y allá en Isaías capítulo 1 dice: decidle al justo que le irá bien. Dígale a su hermano: en este año te va a ir bien, dígale. Bendígalo. Te va a ir bien, dígale, hermano. Te va a ir bien. Amén. Porque dice: decirle al justo que le irá bien. Pero en ese versículo más abajo dice: decirle al impío que le irá mal. Mire, pero aquí no hay nadie impío. Los impíos están allá afuera. Pero aún cuando usted lo sabe, no se lo diga, porque se va a meter en apuros. Imagínese, usted le va a decir: en este año te va a ir mal. No se puede decir eso.
No vamos a meternos en problemas, pero la palabra dice, decirle al justo que le irá bien porque va a comer del producto de su labor, de su justicia. Decirle al justo que le irá bien porque está sembrando la justicia. Es lo que dice acá, hermano, que hay que sembrar.